buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mm, No lo sé, no lo sé, pero quizá si estás escuchando esto, estás de acuerdo conmigo de que de toda la vida los españoles hemos estado escuchando que los países nórdicos son los mejores sitios donde vivir. Es maravilloso, hay un montón de ayudas económicas, los sueldos son la leche y y sí, no te lo niego, son países maravillosos de vivir. Y a lo mejor ya estás en Noruega, pero a lo mejor estás pensando en mudarte a Noruega por probar nuevos campos en tu profesión o porque tu trabajo te destina a ti o a tu pareja a mudarte a Noruega y además tienes que llevarte a tu familia. Bueno, te voy a decir una cosa. Llevo muchísimos años en este país, 18 años exactamente, y no te puedes imaginar la cantidad de gente que me he cruzado en mi camino, española, también de habla hispana, y otras culturas, por supuesto, pero yo estoy aquí para hablarte a ti que eres español o hispanoparlante. La cantidad de gente que me he encontrado y que ha sufrido bastante, ha sido dura la vida aquí en Noruega y muchos se han rendido y se han ido. Me parece que fue hace un par de meses una pareja de españoles con niños que no pudieron y se tuvieron que volver a España, pues bastante mal. He visto cómo ha afectado a parejas esta, este proceso de integración. Y la verdad es que puede ser en Noruega, en Japón o en cualquier sitio. Por supuesto, una mudanza y una emigración es un proceso bastante complicado, pero es de mi opinión y mi experiencia que hay países y países. A lo mejor te costaría menos irte a otro país donde hablas el idioma que tú, donde se hablas el español, por ejemplo, o a lo mejor te costaría menos en un sitio donde pues tengas mucha familia o que no sé, que el clima sea muy parecido. Con todo esto no estoy intentando, no es mi intención asustar a nadie para nada. Noruega es un país maravilloso, te lo aseguro, pero con mi experiencia personal y profesional, te digo que es un país difícil. Es un país difícil al principio, al principio. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque yo también he sido y soy, por supuesto, una inmigrante española y yo también tuve que venir a este país por razones personales y tengo experiencia como madre, como mujer, como trabajadora, como persona buscando empleo en un país tan diferente a España. Pero no solamente te voy a contar mis experiencias personales, porque para eso hay podcast, hay lo que quieras y están muy bien. Te voy a contar también por mi profesión y por mi experiencia profesional en este país, porque he sido jefe de personal, jefe de economía y ahora mismo soy directora de negocios de un colegio privado. El mudarse a Noruega, especialmente si también hay niños en el proceso, puede ser muy duro. Puede ser muy duro, porque no solamente por el idioma, por la barrera del idioma, sino es, es otro país, es otra cultura totalmente diferente a la española, totalmente diferente a la española. Y en cualquier proceso de emigración o mudanza, cualquier proceso, no solamente coger una maleta, abrir la puerta y ya estás en otro país, no. Y sobre todo si vienes con niños, porque a los niños les afecta y les puede afectar bastante mal y les puede afectar bastante bien, pero para que los niños les afecte bien, los adultos que tenemos responsabilidad de ellos tenemos que ser conscientes
de los baches en el camino. En todos estos años, lo que hemos hecho en Professional Awareness, que es mi compañía, que hemos hecho un método que se llama el método Nordic Link. Hemos creado, lo hemos llamado el método Nordic Link. ¿Por qué? Porque el método Nordic Link hemos pues juntado o agrupado muchísimos aspectos del proceso de emigración a Noruega, como español o hispanoparlante, pero sobre todo como español. Y tú me vas a decir, bueno, Carmen, yo me cojo el Google y digo, mudarse a Noruega, y ahí lo tengo todo. Bueno, yo te digo que el océano es bastante grande. Y yo no te voy a dar links, no te voy a dar páginas web, no. Eso no sirve para nada. Bueno, sirve para algo, pero no sirve para nada. Yo he comprimido muchísimos aspectos, si no decir todos los aspectos de tu vida y tu vida en familia en Noruega, para que cuando lleguen los altibajos tengas tus herramientas de ayuda. El método Nordic Link abrirá próximamente en julio. No va a estar abierto todo el tiempo, solo tendrá una duración de 30 días. Quizás lo estamos pensando abrir a 60 por la extensión del contenido. ¿Qué te puedes encontrar en el método Nordic Link? Te voy a explicar no solamente los trámites legales, sino te voy a traducir lo que significan esos trámites legales y el por qué. Te voy a explicar la cultura en Noruega, ¿cómo se llama? El aspecto sociocultural de Noruega. Porque te voy a decir una cosa, los españoles somos abiertos, maravillosos, y por eso España es tan atractivo para los nórdicos. Pero te voy a decir una cosa muy personal. Y porque como soy española creo que lo puedo decir, y es que los españoles somos muy, muy vocíferos y muy abiertos y está bonito, pero cuando encuentras un amigo noruego, te puedo decir que la gente noruega es muy fiel. Es una característica y vale, vas a encontrar malas hierbas en todos los sitios, verdes, azules y rojas, pero es una característica del noruego. Son personas fieles. No solamente eso, sino también te voy a explicar la política de educación o el sistema educativo en este país. Porque yo me he formado tengo magisterio y tengo dirección de colegios, de centros educativos, como estudios en la universidad aquí en Oslo. Y también he trabajado de ello. Y durante tantos años como directora de colegio, pero también como madre en Noruega, he visto tantos papás y mamás frustrados por no comprender el sistema educativo, por no poder ayudar a sus hijos a hacer los deberes o entender lo que tienen que hacer, por no saber qué expectativas tiene el colegio hacia los padres, por no poder ayudar a sus hijos en las actividades de tiempo libre o cómo encontrar eso. Eso es muy duro. Yo he tenido papás llorando en mi oficina, papás españoles, por la frustración. Y no es tan complicado, pero tienes que entenderlo. También te voy a poder explicar cómo ser un trabajador en Noruega. Te voy a enseñar qué significan las cosas de tu nómina. Te voy a explicar los impuestos. Yo no soy economista, pero he sido jefe de personal y también tengo la responsabilidad de la economía. Y te voy a explicar qué hay en tu nómina, qué son esos impuestos, cuándo tienes que pagar, cómo vas a solicitar todos los papeles necesarios de tu estancia aquí en Noruega como trabajador, cómo vas a poder buscar trabajo. Te voy a explicar qué derechos tienes como trabajador, pero también
¿Qué obligaciones? Tú me puedes decir, bueno, pues yo busco la ley de trabajo y lo pongo en el Google y que me lo traduzca al español. Bueno, yo no te digo que no lo hagas, pero te aseguro que te va a costar. No te va a costar leer, no. Te va a costar en comprender el día a día, si tienes un trabajo o has encontrado un trabajo o quieres encontrar un trabajo. ¿Qué derechos tienes como trabajador en cuanto a la salud? En cuanto a tus hijos. Todo eso son cosas fantásticas que se tienen en Noruega. Se pagan muchos impuestos, pero a esa tasa de impuestos le siguen una gran calidad de servicios. De verdad, he visto tantos casos. Y yo esto no lo hago, yo tengo mi trabajo, yo esto no lo hago porque, pues no sé, porque voy a hacer una comunidad de españoles. No, esto lo hago porque llevo viendo a mucha gente que ha inmigrado de España a Noruega y llegan aquí y se meten en grupos buscan grupos de Facebook, que yo entiendo que es algo natural, que yo lo he hecho. Y yo no tengo nada en contra de los grupos. Por favor, únete a grupos y haz quedadas de españoles en Oslo. Eso es fantástico, es fantástico. Pero ¿cuántas personas he visto que después de años en este país no han hecho amistades noruegas y siguen en esos grupos? Y eso lo único que hace es que ese aislamiento y esa nostalgia crezca por semanas. De verdad, el método Nordic Link te va a ayudar a que no tengas esas cargas innecesarias, esos problemas, esos temores, esas preocupaciones innecesarias, para que puedas llamar a Noruega tu nuevo hogar y para que tu familia, tu vida familiar, la puedas disfrutar como familia en este país maravilloso, maravilloso. De verdad, no puedes mudarte a Noruega y otra vez, insisto, entiendo que se puede aplicar a cualquier país, pero estamos hablando de aquí, de Noruega. Y estamos hablando de donde tú vas a ir a tu próximo destino. Sea por trabajo o bien sea por, como he dicho antes, quieras probar otro nuevo camino en tu carrera profesional. Da igual. Por favor, cuando llegues aquí, no vivas con un pie en España y un pie en Noruega. Yo he tenido amigas españolas hace muchísimos años, que todavía compraban la comida en España y se la traían a Noruega porque volaban cada 2 semanas a España, porque los precios están horribles. Bueno, pues en el método Link yo te voy a explicar el porqué de los precios, te voy a explicar hasta dónde puedes comprar la comida. No te voy a decir lo que tienes que comprar, pero te voy a explicar cómo entender la sociedad, cómo entender tu día a día, cómo entender la historia de este país. Noruega tiene una historia muy corta comparada con España, con los grandes imperios, pero tiene una historia súper interesante que influye, como en cualquier país, influye el Noruega de hoy. Noruega es un país a la cabeza de la tecnología. Noruega es un país rico. Es un país rico de hace muy poquito tiempo. Tú como español, como pasaporte español, te voy a explicar cómo puedes influir en la política de este país. Y ya lo sé, ya entiendo que todos los españoles tenemos esa actitud un poco a la política, ¿no? Y se está un poco pareciendo lo que está pasando aquí en Noruega también. Todos son todo es fraude y todo es malo y todo es feo. Pero como español puedes votar en este país y yo te voy a explicar en qué puedes votar. No los partidos políticos, sino te voy a explicar qué derechos tienes para influir en un país democrático. Te he dicho que soy directora de negocios en un colegio privado, pero también estoy en una posición política
en el ayuntamiento de donde vivo, pero me encargo más de seguir un poco la política nacional y sobre todo la política de educación. Y lo vuelvo a repetir como madre, como profesora y como directora de centro educativo. Por favor, intenta entender la política de educación, no en sí del Estado, sino de cómo funciona el sistema educativo a nivel de colegio, a nivel de universidad y a nivel de guardería. Y en el método Nordic Link tengo la maravillosa suerte de haber podido cerrar una colaboración de una es española, lleva también muchísimos años aquí en Noruega y es pedagoga infantil de centros de educación de primaria o lo que se llaman las guarderías, ¿no? Y esta persona sabe impresionante, ya da conferencias por Noruega, es directora de 2 guarderías gigantes en Oslo. Y ella es española. Y he conseguido que en uno de los módulos, una de las clases dentro de este método Nordic Link, te va a explicar qué expectativas tiene la guardería a ti como papá o como mamá. O cómo o qué se les enseña a los niños en las guarderías. Y es súper interesante y súper importante, porque, ¿sabes qué? Eso te puede ahorrar enfrentamientos con los centros educativos de tus hijos. Eso te puede ahorrar enfrentamientos con los otros padres, porque el grupo de padres aquí en Noruega es bastante diferente que yo y esto te lo vuelvo a decir una cosa y te lo he dicho antes, que el comparar continuamente es un veneno, Y nunca me vas a oír decir es mejor en Noruega, es peor en España, es mejor en España, es peor en Noruega. No, nunca. Porque yo viví años al principio en este país, años con esa actitud, comparando. Esto era mejor en España, esto era más barato en España, esto era más fácil en España. Años. Y estuve amargada, no conseguía, estuve frustrada. No conseguía quitarme esa tensión continua. No hay que comparar, hay que aceptar que los 2 países son muy diferentes. Pero te lo vuelvo a repetir, si te han destinado a Noruega o quieres probar otra vía profesional en Noruega o ya estás aquí y encima tu familia te sigue, por favor, síguenos, intenta mantenerte a la fecha en la hora de la masterclass que vamos a dar y para que luego te voy a informar muchísimo más en cuanto al método Nordic Link. Te puedo y te voy a ayudar. Te voy a dar las herramientas necesarias para que puedas llamar a Noruega tu nuevo hogar, para que puedas disfrutar de este maravilloso país, una vida sin esas preocupaciones innecesarias, con tus hijos, con tu familia. Porque en estas mudanzas, en estos cambios, no solamente nos afecta a nosotros adultos, porque nosotros nos han dicho que tenemos que trabajar ahora allí, nos han destinado. Esa es otra cosa, los destinados. ¿Cuántas me lo he encontrado que, bueno, estamos aquí por un año nada más, y luego nos vamos a, no sé, a Bulgaria? Bueno, pues te digo que durante ese año hay que estar en un hogar, porque, y más importante que tú, son tus hijos. Porque los niños también les afectan mucho estos cambios. Les afecta en la alimentación. Me acuerdo unos papás hace, bueno, muchísimos años, cuando tenían 2 niños pequeñitos. Uno no había empezado en la guardería y otro empezó en la guardería aquí en Noruega. Y estaban enfermos los niños todo el tiempo, y frustrados. Y era frío, y era oscuro, y la nieve. Para que eso no te pase a ti, que estás mirando este vídeo, que creo que te puede interesar porque estás en una situación similar,
te recomiendo que sigas o bien en Instagram o te apuntes a las newsletters, al grupo de WhatsApp, lo que sea, para que cuando el método Nordic Link se abra, se lance, puedas ser parte de ello. Y además, la última cosa que te voy a decir, no vamos a abrir para 8.000 personas, ¿no? Esto tiene que pasar gente que quiera ver los módulos, que quiera trabajar y que lo haga no solamente por sí mismo, pero por su familia. Porque sé que si estás viendo esto es porque quieres hacer lo mejor posible, por supuesto por ti, pero porque también si tienes familia y tienes hijos, porque también quieres apoyarles a ellos y quieres darle, pues que sea una experiencia maravillosa. El método Nordic Link te va a ayudar, te va a dar las herramientas para que no tengas esas preocupaciones innecesarias y que para que puedas llamar a Noruega tu hogar sin la necesidad de hablar inglés y aunque no sepas por dónde sale el sol. Nos vemos.